Muy bien. Les comparto esto. La clase del día de hoy vamos a trabajar con Tlanenestilme, ¿no? Que en la lengua náhuatl la palabra Tlanenestilme, tla, cosas, personas, nesti, encontrar, me, plural. Es como decir, encontrar cosas en estas palabras. ¿Sí? Tlanenestilme. Encuentro cosas encriptadas, porque nuestro lenguaje, en la estructura de nuestro trabajo que vamos a realizar, es este tipo. ¿Por qué? Porque ustedes, les decía yo, vamos a ir armando nuestras plegarias. 3 pasos importantes: agradecer por todo lo que nos han dado y por todo lo que nos han dado. Pedir y comprometerse. Pero utilizar este plan en estilo, ¿sí? Dice así: se ichpochtli, una señorita, Ica Itlaquen-Costic, con su ropa, a ver, me dice, ajá, con su ropa amarilla. Se ichpochtli ka Itlaquen-Costic. Quimpía miek y conegua istic. Tiene muchos hijos adentro. Quimpía tiene, miek, muchos, y conewan, hijos, istic, dentro de ella. Tlacati xoxoctic, nace verde. Verde. Cuac yochica cosahuía. Cuando ya maduró, se pone amarillo, se torna amarillo. Sopelic, dulce. Juan huelic, dulce y sabroso o delicioso. Shi, neshti, shi, el imperativo, ¿se acuerdan? Neshti, de encontrar. Aquí no, la palabra interrogativa, ¿se acuerdan cuando trabajamos? ¿Quién es? Shal, shok. Shal de shaldi como arenoso, shokot como adentro tiene Agrio. No. arena. La fruta arenosa. La fruta, ¿no? ¿Qué es esta? Miren. Es Guayaba. esta, la guayaba. Pero ahora, fíjense bien, aquí está algo encriptado. Sage pochli Caitlaquencosti. ¿Se acuerdan que todo está en dualidad? Que podemos hablar que el sol también tiene su esencia femenina. Sage pochli Caitlaquencosti. Quimpía mieki conegua ahí. Tiene muchos hijos dentro de él o de ella. Ahora bien, acuérdense que todos nosotros tenemos esa esencia de Tonatiuh. En el ejercicio del venado, yo les decía, nuestro Ixcuameca, ¿sí? Ese es lo que nos representa a Tonatiuh. Nos representa que es esa luz de Piltzintecutli que aprendemos, pero también compartimos como el sol. Ajá. Nos dice, yo comparto todo con ustedes. Pero también de Ishli, rostro, Qua, de que aquí, Mecat, una cuerda, que nos dice, presento mi rostro con este telo. Pueden decir, bueno, y entonces, si no tengo el Iscuamecat, pues cualquier prendita o pañuelito rojo que consigamos, no lo podemos amarrar. Y ese es nuestro Iscuamecat. ¿Sí? Y también nos habla del sol, que nosotros llevamos ese sol, esa enseñanza del sol. Porque el sol comparte, sí. Y comparte Quimpie Mieki Conegua. Tiene muchos hijos. El sol tiene muchos hijos. Ajá. Tlacati Xoxoctic, nace verde.
Todos nacemos verde metafóricamente. ¿Por qué? Que aunque lo utilizamos de manera coloquial, dices que estás verde. ¿Qué quiere decir? Te hace falta experiencia, ¿no? Cuac. Yo chica, cuando ya maduró, todavía se pone amarillo. ¿Qué nos dice? Cuando ya vamos madurando intelectualmente, emocionalmente, nos ponemos amarillo como el sol. Ya entendemos que la vida es compartir. Ya entendemos que no todas las personas son iguales. Ya entendemos que no todas las personas nos van a querer como somos. ¿Por qué? Por su ego, porque ellos se sienten más importantes que nosotros, ¿no? Pero bueno, sopeli cuangueli. ¿A poco no es así en la vida? Dulce y deliciosa. Lo amargamos, sí, porque así lo queremos. Shineste aquí no. Encuentra quién es, ¿no? Ese es ponernos a pensar y lo que les decía, es encriptar esa información. Y así debemos de empezar a trabajar esta parte. Trabajar con estas frases. Nuestros abuelos manejaban mucho más cortas las frases. Y eran frases, son frases, no eran, son frases filosóficas. ¿Como cuál? Ashkan Wanikan, ¿no? El aquí y el ahora, o el otro, que yo se los decía en español. Nadie arriba, nadie abajo. Todos somos iguales, codo a codo, brazo con brazo. Yo caigo, tú me levantas, tú caes y yo te levanto. Al unísono, cantemos nuestro canto. Un camino, cada quien su sendero. Porque yo no son los mismos objetivos que persigue, por ejemplo, el compañero Federico, ni el compañero Lino, ni tampoco las mismas experiencias que yo tengo que tiene el compañero Raúl, que la compañera Imelda, que la compañera Leti, que el compañero Rafa. No tiene la misma experiencia. Inclusive yo con esto no intento, voy a manejar la medicina, ahora yo voy a curar, porque mi función no es eso. Mi luz no es eso. El color azul son personas que van compartiendo, como ese cielo azul, va compartiendo con todos. En cambio, los que tienen su aura color amarillo son de medicina. Verde, de la herbolaria. ¿Sí? O sea, todos somos diferentes, por eso vamos a perseguir un sendero diferente. Algunos se sienten felices, dice yo con el canto, yo con mi tamborcito y curo y llevo medicina y herbolaria y las plantitas de poder. Qué bueno, ¿no? Y el temazcal. Pero yo no tengo esa. Y estoy consciente. Voy repartiendo, tratando de despertar esa conciencia. Y eso es lo que nos dice aquí, ¿no? Sopeli, Juanhueli. Dulce y delicioso, porque esa es la vida. Que nos lo amargamos, si es de nosotros, ¿no? Bueno, es el chalchocotle, aquí está. Una señorita con su vestido amarillo, tiene muchos hijos dentro. Nace verde, cuando madura es amarillo. Dulce y sabrosa. Adivina quién es la guayaba. Ese es en español. Es una simple adivinanza. Cuando acá arriba en náhuatl es metafórico, porque así es nuestro idioma náhuatl. Y esto les compartí a ustedes. Si se dan cuenta, aquí no utilizo la W, ni la J, ni la H. ¿Con qué les quiero decir también? Que la lengua náhuatl lo podemos escribir así.
a menos que llegue la estandarización, y aún en la estandarización, vamos a ser plurales, vamos a ser así, individuales, ¿sí? Porque nuestro idioma náhuatl no utiliza esta gramática, es más metafórico, es más oral, pero para poder transmitir tenemos que hacer así. Nihueyak kenseo quili. Soy largo como un gusano. Nihueyak. Hueyak, la palabra hueyak es largo. Ken es como, ¿no? O kenon. Se un uquilin. Soy largo como un gusano, ¿no? Ahí está la palabra. Nihueyak kenseo quili. Puede ser la serpiente, puede ser la misma madre tierra. Seki no igniwa, algunos de mis hermanos, aquí, pero aquí pues no vamos a encontrar la palabra de, ¿verdad? Seki no igniwa, algunos de mis hermanos, boyaque, Juan, Sitzinte. Algunos de mis hermanos son largos y pequeños, ¿sí? Nos está hablando también de esa pluralidad, de ese vivir en comunidad, de ese vivir como el carrizo. El carrizo pues, siempre está conviviendo con diferentes. Totlacayo Xuxocti, Totlacayo, nuestra piel es verde, ¿no? Costic, Chichilti, Y rojo. amarillo Rojo. y rojo. Ajá. Aquí está Totlacayo, nuestro cuerpo nos está hablando de tres colores básicos que debemos de aprendernoslos, como si lo aprendiéramos el Padre Nuestro en la religión católica. Estos tres colores, su significado. ¿Se acuerdan de Shushokti? Con la fuerza de voluntad. Kostik, con la luz del Quetzalcóatl, de la sabiduría, del calor. Kostik. Chichiltik, el de Cihuatlampa, ¿no? El color rojo, el lado de las mujeres, de la intuición. Pero aquí hay algo que no aparece, que es el de Mixlampa. Cuando nos habla de Tlacayo, nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestro cuerpo. ¿Por qué habla de cuerpo, de físico? Porque acuérdense que en la parte de nuestro cuerpo, en la dualidad, es lo tangible y lo intangible. Aún, aunque estamos ahorita nosotros vemos como tangible, como algo que podemos tocar, ¿no? Tocarnos, perdón, también está la parte intangible. La espiritualidad, ¿qué es lo que estamos desarrollando? ¿Sí? Entonces, dice, Tlaticnequitinechcuas, la palabra tla, dice es como decir, por si quieres comerme, tlatejoticnequitinechcuas, shinech tlanquis, perdón, shinech tlaquenquis, shi, la orden, nech, me, tlaquen, de ropa, Kisti, quítame la ropa. Dice, si me quieres comer, quítame la ropa. ¿Sí? Juaní, yo soy Polan, el plátano. Y acuérdense lo que tiene dentro del plátano, ¿qué es? ¿De qué color es? El blanco. El blanco del rumbo del norte. Si se dan cuenta, aquí no, estamos integrando los 4 rumbos. Estamos hablando de nuestro cuerpo como tlacayo, estamos hablando de la serpiente o de lo quilling que le va a salir alas a nosotros mismos. ¿Se acuerdan del número 5 cuando vimos los números? Dice una frase
¿Quieres ser águila? Vuela. Pero si quieres ser gusano, arrástrate. Solo no grites cuando te pisen. Al igual que aquí, ¿no? Podría ser. ¿Quieres ser mariposa? Vuela. Pero si quieres seguir siendo gusano, sigue siendo gusano y te pierdes de ese cielo hermoso que puedes contemplar. Ahí está lo metafórico. Unos zapatos. Bien, La frase de Zapata, ¿verdad? bien. Sí. Sí. Nomás no grites cuando te pisen. Tienes que luchar. Y es esa constante lucha. Y es ese constante metamorfosis que debemos de hacer del diario, en cada uno de los ejercicios. Porque el maestro les va a poder platicar mucho, les va a contar a lo mejor hasta de lo que no es, pero si no lo ponen en práctica, pues también de lo que se pierden, ¿verdad? Poco a poquito. Dice aquí, miren, ya en español, soy largo como un gusano. Algunos de mis hermanos son largos y cortos. Nuestra piel es verde, amarillo, rojo, y si quieres comerme, dame la ropa. Yo soy el plata, ¿no? Este pequeño trabajo yo les presentaba a algunos compañeros de mi zona, porque precisamente fue de un ejercicio que hizo, es un organismo internacional, ¿cómo se llama? La UNICEF. Y les planteé de esa manera esta parte. De los 20 que estuvimos, muchos dijeron, tiene razón, es metafórico nuestro idioma. Y algunos dijeron, es que simplemente es una adivinancia, no sé qué tanto le das vuelta. Les digo, no, nuestro idioma así es metafórico. Sí, es metafórico. Está lleno de analogías. Y ese es lo que debemos de aprender. ¿Sí? Bueno, tenemos este que otro. Dice, Nihtik chichiltik, Juan nitzopeli. Nihtik es mi adentro, ¿no? Mi ser de adentro. Chichiltik es rojo, Juan nitzopeli. Dentro de mi ser es rojo. Y dígame quién tendrá sangre azul de los que estamos aquí. No creo. Ni otras personas, ¿no? Nos habla de nuestra sangre, que es roja. Y es dulce, sí. Esa sangre que tenemos nosotros depende de nosotros que se convierte en algo dulce. No yoluan capotstique. Mis semillas o mis corazones son negros. No tlacayo shushoktik, mi piel es verde. Ni tatapayol sin. Soy boludito, dice. Juan Nihueli, y soy delicioso. Ni pa aquí, pampa pando tlacayo, ni quimpía y tlapalhuan topantli. Ni paqui, soy feliz, pampa, porque pan en mi piel, en mi cuerpo, tengo los colores de nuestra bandera. Topantli. ¿Y quién es? Xitlanemili. Piensa. Ni aquí no. ¿Quién soy? Y aquí está. ¿Ah? Aquí integramos un poco con lo que se les va a ir enseñando a los niños, ¿sí? Lo de nuestra bandera, porque siempre les decimos, no, pues el color rojo es la sangre que se derramó en las batallas de nuestros ancestros. ¿Por qué no les damos otro enfoque? Sí es bueno recordarles nuestras raíces, de nuestros antepasados, pero ¿por qué no así? Sí. Y están los tres colores. Están colores también. En sus semillas está el color negro, blanco, verde y rojo. Uh-huh. Con esto decirles que está todo presente.
Está presente siempre Tezcatlipoca en sus diferentes advocaciones. ¿Sí? Pero bueno, dice, mi vientre es rojo, mis semillas son negras, mi piel es verde, soy redondita y sabrosa. Estoy feliz porque en mi cuerpo tengo los colores de nuestra bandera. Piensa, ¿quién soy? Y pues es la sandía, ¿no? Tapayol. Aquí utilizamos un pequeño neologismo que es tapayol tzopelik, como que una cosa boludita y dulce, ¿no? ¿Se acuerdan de los neologismos cuando vimos la temática de los neologismos? Que del refrigerador, que del carro, que del avión. Pues igual, podemos construir neologismos. Ujú. Y si se dan cuenta, tenemos aquí el de la jícama, ujú, el de la jícama y otras. Y aquí están. Nitlacati, Huanimoscaltia y Tictlali. Nazco y crezco dentro de la tierra. Ni, ¿se acuerda de la partícula ni? Es el prefijo de sujeto o el pronombre personal ligado. Tlacati. Si se dan cuenta, tla, persona, cosa, cati, nace, ¿no? Tlacati. Juan ni moscaltía. ¿Se acuerdan de ni? Yo, moscaltía y crezco. Istic. ¿Se acuerdan cuando vimos la palabra de los adverbios del lugar? Istic, dentro. Claro, Interior. del interior. Dentro de la tierra, en el interior de la tierra. Juan amo ni Miquel. Y no soy un muerto. ¿No? Que el muerto cuando dice crece. A veces creemos que el que ya murió dentro en la tumba está, ya no crece. Sí, sigue creciendo. Porque de otra forma, en otro plano, pudiéramos decirlo, ¿no? Hueles, te quitas, no te me callo. Puedes ver, huelis, puedes. Sí, huelis. Te quitas, tú ver, no te me callo. Mi guía, esa plantita de guía. Showishtok, que está de color verde. Campanica, donde estoy. Chica, cuando ya maduré. Ni Yeyewaltzin, cuando ya maduré, ya crecí, quedo redondito. Juan Nitzopeli, y soy dulce. Ajá. Aquí hace una analogía. Bueno, al momento de escribir esto, Chica, cuando ya maduré, ni Yeyewaltzin. Que bueno, para la gran mayoría, pues ya no crecemos, ¿no? Hacia arriba, pero sí a los lados decimos, ¿no? Quedo redondito y soy dulce. Y es eso, cuando maduramos nosotros, ya nos enfocamos solamente a vivir esos últimos momentos y disfrutarlo y lo ves con otra visión, ¿sí? Pero cuando hacemos conciencia, cuando no hacemos conciencia, yo he encontrado abuelos, a personas de esta edad que estamos, que bueno, son gruñones, que todo les molesta, que todo lo ven el lado negativo. Pero aquí nos dice que debemos de, pues intentar, digo intentar porque a veces no se puede, de ver la vida con ese lado positivo, ese lado dulce. ¿Ah? No tlacayo istak, mi piel es blanca. Pampa amo ni motonahuia, porque no salgo al sol o no me asoleo, ni mo a mí mismo, tona de tonal el sol, huía, porque no me salgo al sol, no me presenta el sol. Ajá. Shinemili aquí no. Piensa quién soy. Shikama, la jícama. Es una de las plantas que también
El México le dio al mundo la jícama, ¿no? Nazco y crezco dentro de la tierra y no soy un muerto. Puedes ver mi guía verde donde estoy. Cuando ya maduré, soy redondo y dulce. Mi cuerpo es blanco porque no me asoleo. Piensa, ¿quién soy? ¿No? La adivinanza número 4, Tlanestili Nau. Hasta aquí, compañeros. ¿Tendrán alguna duda ustedes? Lo que yo voy a necesitar es que ustedes ahora, llegando a este plan, a este nivel como ejercicio, este va a ser como un examen que yo necesito que ustedes realicen en sus ejercicios. Por ejemplo, Nitlacati. Voy a relacionar la palabra Nitlacati, sería con la palabra Nazco, ¿no? Juan, y crezco, sería Nimoscaltía, crezco, dentro de la tierra. Istic, dentro de o en el interior, es el compañero Raúl. Istic, dentro. Tlali, dentro de la tierra. ¿Sí? Y es lo que necesito que ustedes puedan relacionar. Y si lo pudieran imprimir, sería mejor. ¿Por qué? Porque lo encierran de un color y lo rayan por acá, este quiere decir esto. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué les planteo esto? Que ustedes empiecen a buscar las palabras. Porque ahora aquí ya no estamos clasificando. Este es pronombre personal. Este es un posesivo. Este es un adverbio de lugar. Este es un adverbio de tiempo. Este es un sustantivo. No. Porque aquí ya vamos haciendo las frases. ¿Sí? Tenemos el de camojli. El de camojli, el camote. Y también recordar el ejercicio de la H por la J, de la, por ejemplo, de la H por la J, también está de la U por la W, porque también les he presentado palabras con W, y que me han criticado muchos, al menos en Guerrero no utilizamos la W, como el compañero Claudio, que le pone rayitas ahí donde tono bajo, tono alto, me imagino. Y es el único que utiliza así. Bueno, pues eso es su forma, ¿no? Sin embargo, aquí les pregunto a ustedes. ¿Vamos entendiendo cuál es la dinámica del trabajo? Este es el examen, compañeros. El que reprueba va otra vez a recursar. No es cierto, los escucho. ¿O todo bien? Quémate, Mastiani. No, muy bien, muy buen examen, muy buen ejercicio. La verdad es que muchas gracias, excelente. Y me surge una duda, Mastiani. Entonces, ¿debo quitar la U y ya empezar a acostumbrarme a poner la W? Porque ya no estoy con el maestro Claudio, porque voy a entrar con usted, entonces ya no estoy con el maestro Claudio desde hace como un mes. Entonces, nada más para acostumbrarme, quito la U y pongo la W, y quito la J, digo la H y pongo la J, ¿entendí bien? No, hermanito. Aquí la situación está así. Hay varias propuestas y hay solamente 3 cambios en las grafías. Hay 2 sistemas de escritura que se está peleando que yo esto. La J por la H, la U por la W y KU por KW. Es la propuesta que tiene INALI. Precisamente mañana vamos a tener una reunión y regresando de vacaciones nos reunimos en México. INALI nos está convocando para que vayamos y ya nos empiecen a dar las instrucciones de cómo bajar esa información, porque se pretende que el W, la H y KW
se use en la escritura de manera estandarizada a nivel nacional. Esa sería la propuesta. Solo en la escritura. Solo en la escritura. Porque la variante se le respeta a todo su variante. Solamente en la escritura. Esa es como que la propuesta nacional, que se utilice W en vez de la U, K, U, como KW y la J por la H. Esa es la propuesta de INALI. Pero nosotros en cada estado, en el estado de Guerrero no se utiliza la W, ni la U, ni la H, ni la KW. Creo que está aquí con nosotros también el hermanito Fede, él está en el magisterio también, y no se utiliza la H, ni la KW, ni la W. Pero esta propuesta del INALI nos dice que debe ser así. Yo utilizo las dos. ¿Por qué? Me decía un compañero, decídete. Con J y U y KU o H, W y KW. Le digo, no. Yo no. Entonces estás con Dios y con el otro cuate. Le digo, no, tampoco. No se trata así. Si tú no te estás aquí solito paradito, ves el mundo aquí cerca. Pero si tú te subes al hombro de otro camarada, otro compañero, ves otra perspectiva. A lo que me refiero. Yo puedo aprender de las dos y me puedo desenvolver en esos dos mundos, de escritura. Eso me enriquece, no me bloqueo. A nivel nacional puedo utilizar la W, pero cuando me quedo con mis niños a trabajar a nivel estatal, utilizo la J y no pasa nada. Puedo manejar los dos. Es como si nosotros nos dijeran, ¿quieres aprender otro idioma? Supuesto, no me hace daño, al contrario, enriquece. Pero si me dicen, pues vamos a drogarnos, vamos a hacer esto, a hacer, ahí sí, pues eso es hay que pensarle, ¿no? Pues, sabemos las consecuencias. Pero bueno, esa es mi propuesta. Y eso es lo que estoy haciendo. Y tampoco les digo, no, desechen todo eso, no sirve. Jamás. Entre más conozcamos, sepamos, nos hace más conscientes hasta de lo que nos hace daño. Nos dice, una vez me decía el compañero, el hermanito Antonio, y lo comparto aquí con ustedes. Dice, oye, es este cuate. Yo le digo, échame la mano, comparte lo que sabes. Me dijo, no, eso es solamente por linaje. Tú no puedes aprender de eso. Y me dice una abuelita, agradécele porque es tu mejor maestro. ¿Cómo si él no me quiere dar nada? No, agradécele. Te está enseñando que no debes de ser como él. ¿No? Pero bueno, espero haberle contestado su pregunta, hermanito. Quémate, Mastini. Mama Huitzoti. Si aprende otra forma, adelante. No deseche, porque lo va a enriquecer más. Sí, adelante, Claro. compañero. Sí, maestro y hermanitos, pues eso de estandarizar la escritura de nuestro idioma náhuatl, pues yo siento que va a pasar todavía un buen tiempo, porque usted nos dice, maestro, que a nivel nacional quizás usted utilice la W, la K, etcétera, y que a nivel local pues estará con la J y la C. Pero ¿qué cree? Acá en la Ciudad de México hay gente que escribe con la Q, con la C, con la S, y hay otros grupos que utilizan la W, la K, y
Pues a veces a mí me conflictúa un poco porque pues a veces escribo con Ws y Ks y Zs y me equivoco de grupo y dicen, no, es que eso no se escribe así. Entonces les cambio, pero me vuelve a pasar. Igualmente en otro grupo les escribo con S, con C, con J, y me dicen, ¿y ahora qué? ¿Ya cambiaste o qué? Entonces, es a veces un poco difícil tratar de estandarizar eso. Yo en lo personal uso la W, la K, la Z. Y trato de ajustarme dependiendo del grupo en el que me encuentre, trato de ajustarme a a las grafías que utilizan. Pero pues sí, creo que va a pasar un tiempo todavía para que yo logre estandarizar, porque incluso algunos grupos dicen, pues el INALI es una cosa y los grupos son otra cosa. No, el INALI no es representativo, algunos dicen, no es representativo de los grupos de náhuatl. Entonces, pues dicen, no estamos obligados a obedecer al INALI. Eso es lo que he escuchado en algunos grupos, en diferentes partes, y pues en mi caso voy a tratar de ajustarme a como usted nos diga, pero de principio, digo, yo en lo personal, o sea, ya me acostumbré mucho a usar Ws, K, Z, pero pues en un momento dado me puedo ajustar a escribirlo con C, con S, con J. No hay ningún problema, y eso sí nos enriquece a todos el adaptarnos en un momento dado a la circunstancia y al lugar donde estemos, tratando de ajustarnos debidamente. Eso es lo que yo pienso sobre esta platiquita que estamos teniendo del uso de diferentes grafías. Sí, sí, en efecto. Igual, en mi caso, a mí yo no represento ninguna institución. Yo participo como un escritor independiente, un promotor cultural independiente, y me han cuestionado aquí en el estado, los que representan la Dirección de Educación Indígena en el estado de Guerrero, me dicen, oye, ¿si tú qué? ¿A qué vas? Ahora convence a todos que utilicen la W. No tengo que convencer a nadie. Necesito convencerme a mí mismo, demostrar que es útil la W y la KW, y los demás que escriban como crean que es importante. Es más, si queremos regresar a lo nuestro, no dice porque el náhuatl clásico es lo original, porque lo retomaron de los que llegaron, los españoles, los franciscanos. Ellos son los que recopilaron la gran información sagrada. Pero es ideográfico, fonético, pictográfico, nuestro origen real. Exacto. Exacto, exacto. Sí. Ahora, yo hacía ese ejercicio. Ese me acuerdo muy bien, fue en Aquila. Aquila, Veracruz, no, Aquila, Michoacán. Tuvimos una reunión. Aquila es un lugar muy bonito, pero que nos detuvieron la maña, porque pues creyeron que éramos de la otra plaza. Y ya en esa reunión varios empezamos a discutir que yo, la Jota, que le digo, va, ¿por qué no me leen esto? Léeme esto. Dice, ¿para qué? No, por eso. Lo que dice el hermanito Raúl es ideográfico. El Amoshli Borges lo andaba cargando ahí de pura casualidad. Digo, léeme esto. Esta es nuestra escritura.
Es ideográfica, como bien lo dice. Es oral, es perceptual y espiritual. Esa es nuestra escritura. Esa hay que retomar. ¿Para qué nos peleamos? Que la W es anglosajón, que es de los gringos. Ah, bueno, ¿y a poco las grafías A, O, T, L, K, Y, Q, C son de la náhuatl? Son grecolatinas. No es nuestro. Pero pedagógicamente, didácticamente, los vamos a utilizar para seguir multiplicando nuestro idioma. Eso es lo que les puedo decir y lo demás, pues yo no puedo discutir con ustedes. Son lingüistas, son investigadores, y yo me voy más a lo práctico con mis niños e intentamos promover esto. Pero bueno, entonces, esa es la situación, ¿no? Y claro, cambiar a todo el mundo no se puede. No, nosotros somos, por ejemplo, podemos decir, nosotros somos los portadores de la palabra, del idioma antiguo de nuestros abuelos, porque somos los huehuetecolos. Y nosotros, nadie nos va a imponer nada, porque somos, dice un compañero, somos la crema innata de los nobles. Pero no es así. Se trata de también de aprender más, ¿no? Aprender del trabajo que nos enseñaron los abuelos. La humildad. El de ser topiltzin. El servidor, el honorable servidor y que sigue aprendiendo. Pero bueno, hasta aquí, compañeros, entonces, una de las tareas que les encargo, que me hagan la tarea. ¿No? No es cierto. Lo que yo les pido aquí con esto, que ustedes puedan hacer su pequeño vocabulario. Uno. Dos. Por ejemplo, podemos retomar algunas frases y hacer una plegaria, hacer un cantito, lo que se nos dé. Dice, no tlacayo quimpía mía que tlapalme. Mi piel tiene muchos colores. Esa frase nada más. Mi piel tiene muchos colores. Aquí dice, mi piel tiene muchos colores. Es ese que está aquí. No tlacayo quimpía mía que tlapalme. Mi piel tiene muchos colores. Y podemos agregarle esto. Ni motlaloa amo ni quimpia no ixiwan. Corro y no tengo mis pies. Y no tengo pies. Aquí está. Es el que corre con gran velocidad y no tiene pies. Y tenemos ya los dos versos de un pequeño cantito. Ajá. Por ejemplo, miren, lo vamos a combinar. No tlacayo quimpía mía que tlapalme. Mi piel tiene muchos colores. Y no es así que la serpiente también tiene, su piel tiene muchos colores. Verde, gris, negro, blanco, café, verde, no sé. Rojo combinado con rojo está los coralillos. Ni motlaloan, amo ni quimpiano, ixiwan. Corro y no tengo pies. Y no nos pudiéramos estar refiriendo con la serpiente. Si se dan cuenta, podemos ir retomando. Y armar un pequeño rompecabezas, hacer un cantito. Pues Hacer le un podemos poema. poner vuelo y no tengo alas, por ejemplo. Esa sería Sí. otra Yeyecal. opción. El ejecal. ¿No? Ok. Haga de cuenta como que vamos combinando y vamos armando nuestra temática, pero ya de lo que ya está escrito podemos retomarlo. Ni huella con amo ni mecat, dice, soy largo y no soy un mecate. ¿No? Aquí dice, soy largo y no Lo soy más una corto y pega. cuerda. Tengo unos pies.
¿Sí? Corto y pego y ya. Es esta. ¿Sí? Entonces, y tenemos aquí el otro. Amo ni cuelita ni tequipano. Dice, no me gusta trabajar. Aquí está el ratoncito. ¿No? Mm, Ni quichteki campatlahtlen ticontlalía. Robo, me robo todo lo que me deje cerca. Cuidado, ¿no? Ahí está el ratoncito. Pero así podemos ir retomando. Ni tlahpia mochanguan, ni mitzneki. Cuido tu casa, tu hogar y te quiero. ¿Quién es? Aquí está este cuadro. El escuintle, ¿no? El perrito. Cuando te veo, ladro. Cuacnimitzita ni tlahcua. Y así podemos ir encontrando. Tenemos aquí a alguien. Tecuani. Seki nechmahuizoita, no iki nechmacasi. Algunos me respetan, también me tienen miedo. ¿No? Y entonces, les decía yo, tenemos a este ahí está. gran maestro, Ujú. gran maestra, Huitziltzili, ¿no? Y dice aquí, ni Patlán ni Huan, ni Pitensin. Vuelo y soy pequeño, soy pequeño. Habla, desde la primera frase, habla de la humildad. Sekime nechiol tlahuelit. Y nos dice aquí, algunos me envidian. Pequeño. Y sí, algunos envidian a un colibrí, porque el colibrí hace muchas cosas hermosas, a veces hasta imposibles. ¿Sí? Entonces, yo intenté impregnar, por ejemplo, el cuauhtli. ¿Sí? Intenté hacer en estas adivinanzas, ahí está el gran colot. ¿Ah? Intenté, dice ni Pachalua y Catlayua, y Catonali ni Cochi, Coacnechcaqui, ni Tlacuica, más igualme Momuctía. Paseo de noche, en el día duermo. Cuando me escuchan mi canto, las personas les causo miedo o me tienen miedo. Shinesh de Agniatinón de Colo. Paseo en la noche, en el día duermo. Cuando me escuchan cantar, la gente se espanta. ¿Sí? Tenemos otro aquí que el Kashtil, ¿no? Podemos ir retomando algunas frases de aquí para crear cantos, crear poesía. El Moshli, Sekipaki, Cuacnichoc. Algunos se alegran cuando lloro. Pues ¿quién no se va a alegrar cuando llueve? Porque va a haber, y hay vida cuando llueve, ¿no? Entonces, yo les pido que ustedes lo revisen. Dos actividades. Relacionen las palabras para armar nuestro vocabulario. Dos, armar nuestros pequeños cantitos a través de estas frases. Los citlalme, Citlaltin, citlalme. Y bueno, lo hicimos pensando precisamente en que nos puedan servir para el trabajo. Y yo les pido que lo lean y lo lean también con esa óptica de tiene algo encriptado ahí, ¿sí? Para que ustedes lo puedan ir encontrando. Y esa información encriptada tenemos que aprender a leerlo, porque este grupo que estamos conformando, yo como le decía también al maestro Miguel Ángel y a ustedes, esto que les estoy compartiendo, su responsabilidad, su compromiso es compartirlo con su grupo, con su calculi, ¿sí?
Y eso será el mejor pago. ¿Por qué? Porque trasciende este conocimiento y no va a morir. Va, al contrario, se va a fortalecer. ¿Sí? Bueno, hasta aquí. Le dejaría esto para que también descansen y podamos asimilar esta información. Este documento ya se los compartí en el grupo, desde ahí lo pueden descargar, lo pueden leer. Si hay alguna duda, pues ahí estamos, ¿no? Sí. Quémate, Maestiani. O Maguitotzin, quema. Muy No, bien, chico. muy bien, hermanitos, pues. Entonces, los dejo también descansar, vamos a descansar y cualquier cosa, ahí estamos.